Muy buenas noches, amigos. Estamos en vivo desde el estudio central de RBC en una edición más de Boca a Boca. Esta noche les prometemos un programa especial. Va a estar con nosotros en primer lugar Fernando Tuesta Soldevilla para hablar sobre las elecciones, sobre la política actual, sobre los partidos y lo que está pasando con los diferentes candidatos y la cobertura que están teniendo por la multimedia peruana. Después estaremos con Robbie Ralston, el publicista que ha escrito un libro controversial titulado El Vendepatria. Vamos a ver si esto va en broma, va en serio. Vamos a tenerlo aquí en nuestros estudios. Y por último, estará con nosotros el candidato al decanato del Colegio de Abogados de Lima, Oscar Peña. Con ellos estaremos esta noche y si podemos, abriremos también de pronto teléfonos para conversar con nuestros televidentes. Como verán, el programa promete estar interesante. Mi nombre es Luis Alfonso Morey y esto es Boca a Boca. Bienvenidos. Boca a Boca. Bien, amigos, está con nosotros ya en nuestros estudios Fernando Tuesta Soldevilla. Antes de conversar con él y hablar sobre las elecciones, unos pequeños comentarios sobre algunos temas del día. El portal utero.pe ha sacado una nota el día de hoy en donde hace referencia a las conversaciones que estarían teniendo los miembros del partido de Kuczynski con la gente de Solidaridad Nacional. De pronto están negociando una alianza. Hay algunas agrupaciones, y lo conversaremos ahora esta noche también, que necesitan juntarse pues para aglutinar, ¿no? Votos y pasar la valla electoral. Quien también se ha pronunciado el día de hoy ha sido Alan García. Alan ha dicho que es doloroso que postule a la presidencia de la República alguien que golpea a las mujeres, en referencia a el señor Acuña, que como saben su mujer ha denunciado pues que ha sido víctima de maltratos. Y por último, las cosas en el PPC están de cabeza. El señor Raúl Castro ha generado pues una situación de pleito con Lourdes Flores que parece que no va a terminar nada bien. Bueno, así está la situación política en nuestro país el día de hoy, y sobre el tema político vamos a hablar en la primera parte con Fernando Tuesta, que ya está aquí con nosotros. Gracias, Fernando, por estar aquí. No, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, Fernando, tú que conoces el tema, digamos, de las elecciones y has trabajado dentro del sistema electoral, quería preguntarte qué opinión tienes tú de lo que está pasando en esta pre-campaña, porque la campaña, digamos, o ya la campaña, porque ya se oficializó. Ya se convocó. ¿Cuál es tu punto de vista sobre los digamos, favoritos que tienen, digamos, más cobertura que los demás? Bueno, suele suceder en estas épocas. Todavía vamos a tener esta suerte de precandidaturas hasta un mes por lo menos, que se termina el plazo hacia el 28 de diciembre de las elecciones internas y la confección de alianzas. Esto puede llevar a algunas agrupaciones a seguir negociando casi hasta el último, porque la inscripción de candidaturas presidenciales es alrededor de la segunda semana de enero. Es en la segunda semana de enero. Entonces, se ha pasado ya el primer momento en donde cada partido decía que iba a ir solo. Recordarás tú que hace unos meses, unas semanas atrás, decían esta afirmación, pero que luego, pasado el tiempo, es claro que las intenciones de voto van también direccionando para que los partidos tomen decisiones, como por ejemplo esto de alianzas. Yo estimo que de los 21 partidos inscritos, por lo menos se van a presentar, sea en alianza o solos, unos 10 no más, creo. ¿Eh? 10 partidos únicamente con plancha presidencial. Sí, ¿sabes por qué? Porque los partidos requieren, para subsistir, y probablemente no pensando en ganar, pero sí subsistir, superar el 5% del umbral de representación, o llamada también valla electoral. En consecuencia, imaginarás, muchos de ellos están muy por debajo del 5%, van a tener que realizar estas conversaciones que, como tú ves, habías comentado, van a proseguir, ¿no?, sin haber pues problemas típicos de estas épocas. Yo diría que típicos. Lo del PPC, digamos, ¿nunca se había visto un pleito de este calibre, o sí en tu recuerdo? Quizá el último importante, el PPC, fue cuando salió Antero Flores, pero no de las características de ahora, por una sencilla razón, porque quien se salía no tenía el control del aparato. Ahora es Raúl Castro quien domina, parece ser, el aparato del partido,
Y Lourdes Flores, que es, digamos, la más connotada lideresa del PPC, está ahora del lado de los llamados reformistas. Esto puede terminar ciertamente muy mal, y creo de tres maneras. La primera, que en realidad se dividan, con lo cual, digo, va a ser un problema porque en una división ahora no es tan fácil. ¿Quién se queda con la inscripción? Y Con todo la lo marca, que- Con ¿no? la marca, efectivamente, el PPC, ¿no? En segundo lugar, que llevado a este punto que no quieren ninguno de los dos romper, ingresan a una alianza donde el partido que los recibe ya no va a tener, digamos, quizás la recepción que pudiera tener hace algunos días. Y la tercera posibilidad es que se abstengan de participar, pero si es que no se aprueba la ley, porque la ley ha sido promulgada por el Parlamento, pero no firmada, sino el presidente ha hecho observaciones. Si no se insiste en la ley, si no se presentan, se cancela el partido. Esta es una situación bastante... Ahora, pelear, Fernando, antes de las elecciones parece algo torpe, ¿no? O sea, Sí. por más pleitos que puedan existir, están poniendo en riesgo la subsistencia del partido. Sin embargo, esto ya viene de atrás. O sea, esto no es de ahora, ¿no? La bronca. La bronca entre los reformistas, los institucionalistas. Acuérdate que la elección municipal anterior también produjo broncas que, claro, no se llevaron a este extremo porque finalmente era la alcaldía, no se tenía muchas pretensiones, pero ahora la situación es distinta, ¿no? Ahora, Fernando, entrando un poco al tema de fondo, ¿no? El marco institucional, la situación de los partidos, de un lado, y la situación de la multimedia peruana, ¿qué requisitos deben darse para que hayan elecciones justas, limpias y transparentes? Porque el proceso electoral es lo que cuenta, no el día de las elecciones. ¿Recuerdas Sí, en la época de ciertamente. Fujimori que no bastaba con que la gente vaya a votar, sino Así que es. se requería pluralidad, se Así requerían es. una serie de cosas que si no se dan, no estamos en un proceso, ¿no?, justo? Efectivamente, como bien ha señalado, pero ya de hace unos 15 años las elecciones no son cuestionadas, ¿no? Los organismos electorales se manejan con imparcialidad, con justeza, neutralidad, que es lo importante para que quienes realmente juegan, digamos, el partido, tengan la confianza no solamente de que las reglas se cumplen, sino que también los resultados no son cuestionados. Siempre puede existir en algún Hay gente que gana en momento. mesa, ¿no? Hay gente que no gana en la calle ni con los votos, sino gana en mesa. Sí, pero incluso eso es ya un poco más difícil, ¿ah? Un poco más difícil. Digamos, los procedimientos se han ajustado de tal manera que eso, digamos, que es casi imposible hoy en día, ¿no? Acuérdate que cuando esto sucedió, era el control de los aparatos de las propias organizaciones electorales. La Esto a OMPE, partir de la ¿no? OMPE, El jurado. Acuérdate que cuando cae Fujimori, fueron 7 miembros del Jurado Nacional de Elecciones involucrados, el jefe de la OMPE, trabajadores, funcionarios. Las instituciones estaban tomadas, ¿no? Absolutamente, absolutamente, ¿no? No es el caso ahora, ¿no? Ahora, y entonces, ¿tú crees que el sistema, digamos, puede llevar adelante un proceso electoral justo y transparente? Yo creo que sí. El del año 2014, que fue la elección regional y municipal, en términos operativos, en términos de organización, es mucho más complicado. Este es mucho más delicado políticamente. Porque Era son menos simultáneas, complicado. además, las elecciones presidenciales y congresales, que Sí, no en todos lados son así. pero acuérdate que también lo han sido simultáneas las regionales y las municipales. Pero digo, siempre es mucho más delicado porque se trata pues para empezar, por la competencia por el poder máximo, ¿no? Que es la presidencia de la República. Digo, es más delicada políticamente, ¿no? Cualquier cosa puede ocasionar, digamos, o motivar una discusión, pero creo que los organismos electorales se están manejando hasta ahora bien. ¿Por qué no tenemos voto electrónico todavía, digamos, teniendo cajeros automáticos, Así existiendo es. ya tanta sofisticación? ¿No resulta un poco absurdo no implementar el voto electrónico? En el 2004, ya en el último año de mi gestión, se apoyó mucho esto y al año siguiente sacó la ley. El voto electrónico, digamos, en términos de la norma ya está establecido. Se tiene que hacer de manera progresiva, pero hay un tema que es principal obstáculo, no son tanto los organismos electorales, sino los propios partidos. Hay un temor, ¿no? Este temor, la desconfianza, aun cuando se han dado pues ya múltiples pruebas de que esto, salvo pues en situaciones de un régimen que te esté controlando, un régimen que interviene, esto debiera de manejarse mejor. Pero le compete a la OMPE llevar adelante este proceso. Entiendo que están haciendo los esfuerzos, yo no puedo responder por ellos, pero de lo que conozco, pero sí debiera darse mayores pasos para
permitir el voto electrónico, que beneficiaría a muchos, pero hay el temor, la resistencia de los políticos es muy grande. Ahora, ¿qué crees tú de esta tesis que algunos sostienen de que hoy los medios de comunicación se han convertido en instrumentos de digamos, manipulación, ¿no? Y las encuestadoras de alguna manera también son herramientas para influir, ¿no? en las elecciones? ¿Cuál es tu punto de vista? Si fuera una elección eso podría decirse, pero cuando tú tienes una sucesión de elecciones donde las empresas sean periodísticas, de medios y encuestadoras, van a comenzar, digamos, a intentar manipular, eso se conoce. Tiene que ver también con el prestigio de la empresa. Y una empresa seria no va a ocasionar que sea pues criticada de esa manera. Por ejemplo, sobre las empresas encuestadoras se ha hablado mucho, pero cuando tú quieres hacer o quieres contratar uno de sus servicios, vas a pensar justamente en esas más prestigiosas que además no van a hipotecar este prestigio en algo que a ellos no les va a resultar. Pero poner positivo en la cartilla a unos, digamos, y no poner a otros, ¿no influye al darles a algunos una vitrina que otros no tienen? Ese es un punto interesante, porque eso efectivamente es subjetivo. Pero tú puedes poner en una lista de 25 y al final la gente igual se va a concentrar, te aseguro, entre los que ahora están. El otro día en Exitosa, en la radio esta, ¿no? en FM, hicieron una encuesta estas del teléfono, ¿no? y resultó que la gente votaba o llamaba por uno que no habían puesto ellos en la lista. No, ¿no? pero eso se llama una selección de la muestra autoinducida. Y en internet tampoco vale. Tampoco vale. No, las muestras no son al azar, no son representativas en lo más mínimo. Pero se equivocan, ¿no? En el Perú, por lo menos, en Argentina se han equivocado por 10 puntos. Lo que pronosticaron para Macri con Scioli, que era un margen de como 10 Yo puntos. nunca hablo de equivocarme si es que una empresa hace bien su trabajo, por una sencilla razón. Los resultados no pronostican quienes toman los resultados y dicen esto va a suceder. Pero tú cuando haces una encuesta, lo que haces es preguntarle a la gente qué es lo que va a hacer en el futuro, sea 48 horas, una semana, 10 días. Entonces, si tú proyectas ese resultado, nunca se va a mantener exactamente igual, salvo porque sea un país extremadamente estable en todos sus términos, pero eso no se da. Entonces, además, la gente cambia al final. Pero, para empezar, pero incluso los famosos exit poll o boca de urna, tú le preguntas a la gente lo que hizo antes, ¿no? En vez del futuro, ahora es el pasado. Y la gente también puede engañarte, como que de hecho engaña. Entonces, el exit poll o boca de urna es, digamos, un elemento para ver más o menos ciertas tendencias, pero que no resulta siendo la garantía, sobre todo cuando, por ejemplo, se esconde el voto, ¿no? Pero si no... ¿Y en el Perú tú crees que hay voto escondido? Porque cuando los tabloides, por ejemplo, colocan en sus portadas, ¿no? recurrentemente solamente a unos 2 o a unos 3 y ponen en escena, y el pueblo, digamos, que no está sintonizado con eso, aparece uno que incursiona o que irrumpe en el sistema. Mira, para empezar, hoy en día la mitad de los electores, según encuestas hechas por Ipsos y GFK, la mitad de los electores no les interesa en este momento nada de política. En este momento. Entonces tú puedes poner cualquier cosa en el kiosco y eso no va a interesar. De ese otro 50%, el porcentaje más alto de interesados es 10%. 10%. Y ahora en diciembre ese interés va a descender. Va a prenderse, digamos, el tema electoral de manera ya importante cuando empiece el año, cuando estén inscritas las candidaturas. Pero en general, si un año normal, diciembre es medio mes, entonces estamos hablando de un desinterés por ahora que agrupa a un sector siempre activo, interesado, pero no siempre, ¿no? Ahora que algunas empresas, en fin, quieren apoyar a un candidato, sea aquí en cualquier parte. Pero la gente no es tonta. La gente vota no por lo que ve en el kiosco, sino la relación que establece entre lo que le digan, la empatía, la confianza, su estómago y su bolsillo. Ahora, ¿y qué hay de, tú has hablado ya de las encuestadoras, de los medios de comunicación? La columna más dura que he leído yo ha sido la de Juan José Garrido respecto de cómo se comportó el diario que hoy dirige en la elección pasada. Él acusaba, recuerdas tú, una columna muy dura, un mea culpa, digamos, del periódico, diciendo que el periódico sirvió para manipular la verdad. ¿Eso puede volver a ocurrir? Yo lo veo difícil por dos razones. Una, en relación al grupo, porque creo que tienen ahora un reto
de justamente no volver a cometer Porque ese mismo error. a ¿no? reconocimiento de parte, ¿no? Así es, así es. Relevo de pruebas. Si ellos Exactamente. dicen, manipulamos, lo hicimos O mal. por lo menos se dio el intento, no sé si es que lo lograron, yo creo que no lo lograron a tal punto, que la gente se da cuenta. Además, los candidatos que han sido preferidos de manera muy alta en términos proporcionales y muy agresiva no han ganado las elecciones. A los que se en les el ha Perú. promocionado más. Pero es que, repito, la gente se da cuenta que es pues un cargamontón contra alguno o un apoyo absoluto para otros. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque creo que no existe el factor que creo que hacía temer a muchos, que era el factor Ollantumala. Hoy día no está presente, por lo menos hasta ahora, nadie que cubra, digamos, ese espectro que produzca ese temor y miedo, ¿no? ¿Ese miedo tú crees que fue lo que originó que los diarios se utilizasen? Absoluto. Sí. Sí, no, bueno, no quiero de ninguna manera decir que así debió ser. Digo que Pero algunos es lo que fue. reaccionaron de la manera como lo hicieron. De hecho que sí. Está acreditado, documentado, o sea, objetivamente, Bueno, las portadas, los minutos. Basta ver, ¿no? ¿Recuerdas un canal de televisión contrató un programa, un destacado... el programa de Bailey, el programa de Jaime Bailey sirvió eso. para demoler, ¿no? Pero además fue tan burdo que se terminó antes de que se cumpliera todo el número de semanas que debía salir, ¿no? Pero como eso, yo creo que ahora no va a suceder, no va a suceder. Por esas dos razones. Uno, porque creo que ellos perdieron más que ganaron, y en segundo lugar, porque creo que no existe el factor, digamos, que los haga temer en general a muchos medios. Ahora, y estos personajes que aparecen, pero que aparecen con mala publicidad, lo que ha pasado ayer con este señor de la universidad que utiliza, ¿no?, recursos de la universidad para campañas políticas, ¿eso no está sancionado legalmente? ¿No hay una regulación? Por el lado de la ley electoral no, ni la ley de partidos. Pero entiendo que la nueva ley universitaria sí, porque los bienes de las universidades no pueden darse en uso para otro tipo de servicios que no sean los propiamente educativos. Pero es que no se trata solamente de uno, se trata de varios candidatos que están asociados a universidades, sobre todo privadas, que están haciendo uso de esos servicios y esa asociación que se hace con estas universidades. Ese es algo relativamente nuevo también. Si antes incursionaba, por ejemplo, empresas o empresarios, ahora lo que resulta ser incluso mucho más rentables en términos políticos, es estas universidades que han desplegado a lo largo del país una red de filiales y han hecho de la educación superior, han abaratado los costos, no necesariamente con la calidad, pero que eso reporta para mucha gente un beneficio y se siente probablemente identificados o que tienen que devolver esta suerte de beneficio que se les otorga, ¿no? Ahora, clientelismo típico, dicho sea. Y, por ejemplo, estas decisiones en donde el exdirector del comercio, Paco Miro Quesada, es hoy mano derecha, digamos, del candidato Acuña, ¿cuál es el propósito? ¿Tener cerca al periódico? Porque Paco escribe permanentemente, ¿no? Sí, pero no creo que lo... Si es que pero es como un embajador, ¿no? No, pero si yo creo que esa fue la pretensión. Yo creo que no conocían o no conocen lo que sucede en el comercio, porque para empezar, el comercio, si ha visto, le ha seguido, digamos, criticando a Acuña. No creo que eso sea... Si esa fue la razón, creo que perdieron. Pero es como su embajador, ¿no? Pero quizá tener una persona pues prestigiosa, ¿no? Pero la verdad que no lo sé, pero... Pero te parece una mala idea, entonces, el pretender contratarlo, ¿no? Pagarle para tenerlo... Pero para que lo que vaya a hacer este señor con su universidad, la verdad que no lo sé, son decisiones de ellos. Pero, pero caso, lo que vaya a hacer con el país. Bueno, sí me preocuparía. pero mira, los candidatos utilizan todos los recursos, algunos, claro, al borde de quizá de lo que uno pueda rechazar, pero no es el único. Hay que acordarse que varias universidades han sido usadas para trampolines políticos, para puentes hacia el poder y también de ida y vuelta. Cuando yo ida y vuelta no solamente para llegar al poder, sino también viceversa, ¿no? Entonces, esto creo que es algo nuevo, por eso además mira cómo en el Congreso muchos se han resistido a la nueva ley universitaria y tratan incluso de
apoyar a quienes se mantienen en los cargos. Tú ves la lista de, por ejemplo, congresistas, los conoces muy bien, congresistas que están ligados a universidades, incluso algunos les ofrecen enseñar. Conflictos de interés por todos lados, ¿no? Por todos lados, y en la parte educativa creo que es de lo que más resalta en esta elección. Ahora, ¿y qué opinión tienes tú ya como analista político respecto de la situación de Keiko Fujimori, ¿no? Que las ponen, ¿no? Como la favorita a algunos medios, y con lo que pasó en el gobierno de su padre en nuestro país? Bueno, ella está haciendo una estrategia de campaña que creo empieza cuando perdió la elección anterior. Quizás ha sido la única que, terminada la campaña, se dedicó a construir su propio partido, del inicio. Y cuando digo su propio partido, quiere decir que ha tratado de desplazar al sector, digamos, más tradicional, mucho más subordinado, relacionado al papá. Esto le ha ocasionado ciertamente algunas desavenencias que se han dado incluso en las elecciones pasadas, con broncas en algunos sectores entre los que han llamado pues, los albertistas y los queiquistas. Ella creo que se ha dado cuenta que estar a la sombra del padre o al lado del padre no le va a permitir ganar. Y creo que sí se ha dado los pasos como para que esto, digamos, sea mucho más claro en dos tipos de sectores. Por un lado, aquellos quienes creen que ella es una continuidad, entonces decirles, miren, no es tan cierto, miren, estoy hablando sobre estos temas, ¿no? El gobierno de mi padre, esterilizaciones, etcétera, ¿no? Una serie de temas, Comisión de la Verdad. Y por otro lado, a un elector que es un elector nuevo. Mira, el gobierno de Fujimori terminó hace 15 años. Es decir, los chicos que el próximo año voten, que tengan entre 18 y 33 años, son los que no vivieron al gobierno de Fujimori. Y ahí tienes un bolsón ahí de elector bastante importante. Imagínate, cuando empezó ya Fujimori, peor todavía tenían hasta los 43 años. Para ellos, Fujimori es los libros de historia. Claro. Entonces estamos hablando de otra cosa. Entonces ya creo que se está construyendo una imagen que quiere ser autónoma en relación al padre. ¿Y qué hay de los otros? Alan García, esto del PPC pues los tiene de cabeza, pero Alan está un poco golpeado por lo del plan de gobierno. Creo que golpeado muy rápido por dos razones. Uno, por el plan de gobierno, pero previamente por el ascenso de Acuña. Acuña es el único que triplicó su intención de voto en lo que va del año, además en un mes y medio. Está alrededor de 3 o está alrededor de 10, un poco más, y superando, por lo menos en tendencia, a Alan García. Porque Alan García lo que ha hecho siempre en el año 2001 y 2006 es, y eso es lo que repite a cada rato, yo vine de atrás y llegué a desplazar al segundo. En un caso no llegué y en el segundo vencí. Pero lo que nunca había ocurrido es que en ese trotar o correr ya fue superado. Y entonces ahora él ya no tiene que superar a Kuczynski, tiene que superar a Kuczynski y a Acuña, que ya la estrategia pues no es la misma, todavía le falta todavía ciertamente tiempo, pero se le están complicando las cosas y con estos problemas que tú bien has señalado, no le hacen ningún favor, ¿no? ¿Y qué hay del transfugismo, Fernando? Porque lo que vemos en las últimas semanas es gente que se pasa de un partido a otro, que hablaban mal de un candidato, ¿no? Sí. Y hoy hablan maravillas de ese candidato. Aquí vamos a inaugurar el Museo de la Memoria, hemos dicho, para pasar los videos de cómo eran antes y cómo son ahora. Sería muy simpático. ¿Qué piensas? Bueno, que ya no es hoy día novedad, ¿no? Ya vivimos en el Perú 15 años de transfugismo, que empezó a lo de la corrupción. El otro día, comentando esto de cuán parecido se está haciendo la política al fútbol. ¿Y en qué sentido? Le preguntan a políticos que están en el partido y dice, ¿y usted va a ser candidato? Y dice, por algún partido, y dice, sí, estoy en conversaciones, ¿no? Como si fuera firmar un contrato al cierre del libro de pases, que para el caso de la política va a ser pues alrededor del 28 de diciembre. Ahí sabremos exactamente a dónde se pasó quién, ¿no? Y entonces, efectivamente, la camiseta, haciendo la analogía, ya no existe o no hay ningún problema de pasarse de ese equipo donde tú eras el hincha acérrimo a ser ahora como tú eres de Alianza Lima. No, digamos. En este caso yo sí me quedo, hoy día ganamos 8 cepas. Sí, bueno, interesante, Fernando. Vamos a tener oportunidad de conversar más en esta campaña, Fernando. Gracias por estar aquí, por ilustrarnos sobre temas que estudias tú siempre. Bien, amigos, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con Robbie Ralston para conversar sobre su tan controversial libro. Ya volvemos. Gracias, Fernando.
regresamos en RBC Noticias y vamos con lo último de la información. Congresistas del APRA decidieron retirar el proyecto de ley denominado Ley Cotillo, que pretendía modificar la vigente ley universitaria, extendiendo el mandato de los rectores de las universidades. Esto luego de las manifestaciones que realizaran ayer un numeroso grupo de universitarios. El congresista Javier Bedoya, hijo del fundador del Partido Popular Cristiano, Luis Bedoya Reyes, vaticinó que esta agrupación está al borde de la ruptura. Además, dijo estar pensando en retirarse de dicha agrupación y ofreció disculpas a los peruanos por el mal rato que están dando con el enfrentamiento entre Lourdes Flores y Raúl Castro. Hoy se cumplió el cuarto día del paro regional indefinido en Madre de Dios, que acatan agricultores, concesionarios mineros, entre otros grupos, para exigir al gobierno la derogación de los decretos para el control del comercio de insumos para la minería, así como el control de tala ilegal y producción de drogas. La protesta trajo consigo el bloqueo de calles y la paralización del comercio. Las empresas chinas Sinostel y Henan se propusieron para gestionar la construcción de una planta siderúrgica en el Mutún, el mayor yacimiento de hierro de Bolivia, con inversiones que alcanzarían los 450 millones de dólares, según un comunicado difundido por el Ministerio Boliviano de Minería. Hasta aquí las noticias. Muy buenas noches.